Aunque la situación no sea una invasión militar al estilo clásico, Estados Unidos se enfrenta a un fenómeno que podría compararse en cierto modo a esta presión externa, la inmigración masiva. En los últimos años ha habido un flujo grande de personas provenientes de Centroamérica, África, Asia y otras partes del mundo buscando mejores oportunidades o huyendo de situaciones de violencia y pobreza. Al igual que el Imperio Romano tuvo que lidiar con la llegada de pueblos extranjeros a sus territorios, Estados Unidos se enfrenta al desafío de gestionar estas grandes oleadas migratorias. Está cayendo Estados Unidos así como el Imperio Romano cayó. Vamos a escucharle ahora para saber realmente. Me parece que no, pero bueno, vamos a escucharles. Hace siglos, un vasto imperio dominó gran parte del mundo conocido. Hablamos del Imperio Romano, pero incluso los imperios más poderosos caen, y Roma no fue la excepción. Si queréis saber más sobre esto, tenéis un vídeo en nuestro canal donde os contamos qué pasó. Sin embargo, la influencia del Imperio Romano no desapareció. Su legado en derecho, política y cultura ha perdurado a lo largo del tiempo. Siglos después, cuando un grupo de colonos en América del Norte luchaba por independizarse del dominio británico y construir una nueva nación, miraron hacia Roma, en busca de inspiración. Los padres fundadores de Estados Unidos estudiaron detenidamente la historia de la República Romana para diseñar su propio sistema de gobierno y establecer los principios que definirían su país. Esperad, tened paciencia. Os contamos todo esto para que luego entendáis lo que os queremos explicar. Una de las principales lecciones que se tomaron de Roma fue la importancia de evitar la concentración de poder en una sola persona. La República Romana había funcionado durante siglos con un sistema de gobierno en el que el poder estaba dividido entre distintas instituciones: el Senado, las asambleas populares y los cónsules. Esta estructura tenía como objetivo evitar que un solo líder se convirtiera en un tirano, algo que sin embargo terminó ocurriendo con el ascenso de Julio César y la transformación de la República en un imperio con Octavio Augusto. Aprendiendo de ese error, los fundadores de Estados Unidos crearon un sistema de gobierno basado en la separación de poderes, asegurando que ninguna rama del gobierno pudiera volverse demasiado poderosa. El gobierno de Estados Unidos es... Bueno, esa separación de los poderes ya no es de Roma, eso viene de Montesquieu, que divide el poder en poder ejecutivo, legislativo, judiciario, todo eso. Pero bueno, inicialmente la idea de república sí viene de Roma, por bueno. Y la parte, bueno, vamos a llegar a la parte que posiblemente está cayendo. Estructuró en tres poderes principales, siguiendo una lógica similar a la de la antigua Roma. El poder legislativo, representado por el Congreso y dividido en dos cámaras; el poder ejecutivo, encabezado por el presidente, similar a los cónsules romanos; y el poder judicial, encabezado por la Corte Suprema. Pero la influencia de Roma no solo se reflejó en la estructura del gobierno. Los padres fundadores también se inspiraron en sus ideales y valores. Figuras clave como Thomas Jefferson, James Madison, John Adams y Alexander Hamilton eran grandes admiradores de la historia romana y querían evitar los errores que habían llevado a la caída de la República. Madison, por ejemplo, estudió a fondo la historia de Roma y escribió extensamente sobre cómo los conflictos internos, la corrupción... Bueno, cayó la República de Roma, pero siguió un montón de tiempo más como imperio, ¿no? En realidad, Roma pasó por tres tipos de gobiernos distintos hasta dejar de ser Roma. Empezó con una monarquía, después una república, después un imperio. El nombre de imperio realmente, por más que ya era un imperio antes que dominaba varias regiones, pasó a ser el tipo de gobierno de emperadores al fin del siglo I. No, al inicio del siglo I después de Cristo es que realmente queda como imperio. Al fin del siglo I antes de Cristo y al inicio del siglo I se consolida con el imperio con Augusto, el sobrino de César. La corrupción y la ambición desmedida de los líderes habían debilitado el sistema. Por eso, insistió en la importancia de dividir el poder y crear instituciones que frenasen el abuso de autoridad. También tomaron de Roma el concepto de ciudadanía y los derechos. En la República Romana, ser ciudadano otorgaba privilegios especiales, como el derecho a votar y a participar en la política. Este mismo principio se aplicó en Estados Unidos, donde los ciudadanos tendrían derechos y libertades garantizados por la Constitución, como la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de religión. Vale. Inicialmente eso era para estadounidenses blancos, ¿no? Porque los negros no tenían ese derecho. Y ahora, ¿todo esto qué tiene que ver con el actual Estados Unidos? Pues mucho, porque el Imperio Romano cayó y Estados Unidos puede pasar de ser una gran potencia mundial a quedarse relegado a un segundo plano e influir menos en la geopolítica mundial. No sé a ustedes, pero a mí me parece que en esta fase de la historia de la humanidad los imperios vienen y se caen muy rápido. Así fue con el Imperio Español, después con el Imperio Británico y ahora Estados Unidos. Parece que dura un poco tiempo, pero no me parece que cayó totalmente o que realmente cayó. Creo que había crecido mucho y quizás está pasando por una reducción, pero caer, no me parece.
Vamos a comparar las causas que llevaron a la caída del Imperio Romano con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Primero, Luego se reducción un poco por el crecimiento de otros imperios, por la vuelta de otros imperios como el ruso y el chino. uno de los principales factores que contribuyó a la caída de Roma fue la presión externa que ejercieron las tribus bárbaras sobre sus fronteras. Con el tiempo, esos pueblos bárbaros, como los visigodos, los vándalos o los hunos, fueron demasiado para las ya débiles defensas del Imperio Romano. Este empuje constante desde fuera desbordó las capacidades del imperio para mantener la estabilidad, tanto militar como económicamente, lo que al final Serían los latinos, los bárbaros de la actualidad que están invadiendo Estados Unidos, que va a derrobar el imperio. llevó al colapso del imperio. Ahora bien, ¿dónde encaja esto en el contexto del Estados Unidos de hoy? Aunque la situación no sea una invasión militar al estilo clásico, Estados Unidos se enfrenta a un fenómeno que podría compararse en cierto modo a esta presión externa, la inmigración masiva. En los últimos años ha habido un flujo grande de personas provenientes de Centroamérica, África, Asia y otras partes del mundo buscando mejores oportunidades o huyendo de situaciones de violencia y pobreza. Al igual que el Imperio Romano tuvo que lidiar con la llegada de pueblos extranjeros a sus territorios, Estados Unidos se enfrenta al desafío de gestionar estas grandes oleadas migratorias. Y, por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno actual de Trump ante esto? Su discurso se ha centrado en la necesidad de cerrar las fronteras, construir muros y frenar esta supuesta invasión. Sin embargo, Y ha logrado, frenó bastante a la entrada de inmigrantes. aunque Trump defiende las deportaciones masivas como solución al crimen organizado, el problema real es que en Estados Unidos hay una escasez de mano de obra, lo que puede hundir la competitividad laboral de la mayor economía del mundo. De hecho, esto ya está empezando a pesar en la agricultura. Al igual que los romanos en Estados Unidos, esa mano de obra tan necesaria viene desde fuera de sus propias fronteras. Otra gran similitud, si lo pensáis bien. Otra de las causas de la caída del Imperio Romano fue la corrupción y el debilitamiento de las instituciones. A medida que Roma se expandía, el poder se concentró en manos de unos pocos. En algún momento las instituciones dejaron de funcionar con eficacia y la gente perdió la confianza en el sistema. Al final, la falta de una estructura política sólida y un gobierno responsable fue uno de los grandes factores de su caída. Y aquí es donde la conexión con Estados Unidos se hace más evidente. Aunque los fundadores de la nación americana fueron muy cuidadosos al estructurar un sistema de gobierno para evitar la concentración excesiva de poder, la tendencia a la centralización del poder parece haber vuelto con fuerza. En la administración de Trump, por ejemplo, ha habido un claro esfuerzo por socavar la independencia de algunas instituciones clave, como los tribunales o los medios de comunicación. Sí, con Trump se ha cuestionado repetidamente la legitimidad de los tribunales cuando sus decisiones no le favorecen, e incluso ha insinuado la posibilidad de ignorar ciertos fallos judiciales. Además, ha intensificado sus ataques a la prensa, etiquetando a los medios críticos como enemigos del pueblo y promoviendo fuentes alineadas con su visión política. Paralelamente, también se ha visto un aumento de la influencia de intereses particulares sobre las decisiones gubernamentales. Todo esto, por no hablar de la presión que Donald Trump ejerce sobre la Reserva Federal, una institución, en principio, independiente. Una tercera causa de la caída del Imperio Romano fue la sobreextensión territorial. Sí, se expandieron por toda Europa, por el norte de África, por Asia Menor, y claro, a ver quién podía mantener un imperio tan grande. Había demasiados problemas logísticos y de abastecimiento de recursos, falta de comunicación, mayores costes administrativos, en fin, un lío. Estados Unidos también se ha expandido, pero no en términos territoriales, sino en influencia global. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido... Bueno, tiene más de 700 bases militares por el mundo, pero la expansión territorial mismo de control, no. presencia militar y diplomática en todos los rincones del planeta. Pero al igual que Roma, mantener este alcance ha requerido enormes recursos y a menudo la intervención en conflictos lejanos, con el consiguiente desgaste económico y humano. Trump ha intentado mitigar estos gastos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, congelando la ayuda a la cooperación internacional. También ha presionado a los aliados europeos miembros de la OTAN para que estos aumenten su gasto en defensa y ha amenazado con reducir la participación estadounidense en la organización. Y también ha cerrado USAID, una agencia que tiene programas de ayuda humanitaria por todo el mundo. Bueno, ya hemos dicho que no se ha expandido territorialmente, pero... Humanitaria, ¿qué dice, no? Porque hasta periodistas se estaban pagando. Trump lo quiere intentar, primero empujando para que Canadá se convierta en su estado número 51, y después queriendo anexionarse a Groenlandia. Y no nos olvidemos de la Canadá como el estado 51, y eso sí es una verdadera broma, pero... Franja de Gaza, territorio que, según sus palabras, está comprometido con comprar y poseer. La debilidad económica llegó en las últimas etapas del Imperio Romano, como resultado de la inflación, el aumento de impuestos y la desigualdad económica entre las clases, entre otros motivos. Lo más preocupante fue que la economía romana dejó de ser autosuficiente en muchas áreas, y la falta de recursos y productos para mantener su nivel de vida empezó a desgastar el bienestar general. ¿Y cómo lo podemos comparar con Estados Unidos? Pues bien, en los últimos años Estados Unidos ha sufrido el aumento de la deuda pública, y la desigualdad económica ha alcanzado niveles alarmantes. Trump llegó a la presidencia adoptando una política exterior más aislacionista, America First, y un pilar de su estrategia es el aumento de aranceles a varios países con el argumento de proteger la industria y el empleo estadounidense. La guerra comercial que ha comenzado Trump intentando mejorar la balanza comercial de Estados Unidos ha generado gran incertidumbre económica.
Los aranceles buscan presionar a los otros países para renegociar acuerdos comerciales más favorables para Estados Unidos. Sin embargo, aunque el presidente estadounidense asegura que los efectos negativos de estos aranceles merecerán la pena, el coste de estas decisiones podría ser considerable para la economía del país, ya que las empresas y los consumidores probablemente se enfrentarán a precios más altos. Lo más preocupante es que, tal y como pasó en Roma, este tipo de políticas pueden desencadenar un efecto dominó en otras áreas, afectando la confianza en la estabilidad económica global y, por ende, en la hegemonía mundial de Estados Unidos. Si los aliados responden con aranceles propios, como ya está ocurriendo, o si se genera una guerra comercial más extensa, la economía estadounidense podría sufrir los mismos estragos que Roma vivió con sus constantes disputas internas y externas. Y ojo con la inflación, porque fue uno de los grandes venenos silenciosos del Imperio Romano. A medida que los emperadores necesitaban más recursos para pagar ejércitos, obras y sobornos políticos, empezaron a devaluar la moneda, reduciendo la cantidad de plata en el denario sin cambiar su valor nominal. Es decir, hacían el famoso quantitative easing, versión del siglo III. Esto generó una pérdida de confianza brutal en la moneda, subida de precios, descontento social y caos económico. El paralelismo con Estados Unidos aparece cuando la Reserva Federal imprime grandes cantidades de dinero, especialmente tras crisis como la del 2008 o la pandemia del COVID, para mantener la economía así a flote. Aunque en el corto plazo puede estimular la economía, si se abusa también puede erosionar el valor del dólar, generar inflación y, como en Roma, provocar tensiones sociales y la pérdida de fe en el sistema monetario. Y por último, así como al Imperio Romano le surgieron potencias rivales que acabaron actuando como contrapeso a su hegemonía, como los partos, los persas sasánidas o más adelante los pueblos germánicos y visigodos, hoy Estados Unidos se enfrenta a un fenómeno similar, con el auge de China, India o otras potencias que están dispuestas a ponérselo difícil. Roma dominó durante siglos el Mediterráneo. Creo que India no tanto, pero China y Rusia. Pero su poder fue erosionándose cuando otros actores comenzaron a acumular riqueza, ejércitos y alianzas, mientras Roma lidiaba con crisis internas, inflación y sobreextensión militar. Hoy vemos cómo China impulsa rutas comerciales propias, como la nueva ruta de la seda, crea instituciones alternativas al FMI y al Banco Mundial y refuerza sus lazos con países del sur global. Es una especie de Nuevo Oriente que le dice a Estados Unidos: ya no mandas tú solo. Igual que Roma ya no podía imponer su ley en todo su territorio, Washington cada vez tiene más dificultades para mantener su influencia sin que le respondan con un «Oye, que aquí también jugamos nosotros». La historia, como siempre, no se repite, pero rima, y a veces con mala leche. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, sabes... Bueno, el video acá es del Memoria de Pez, voy a dejarlo en la descripción. Y vamos a ver acá qué dice la gente. El video peca de lo siempre, lo centra en Trump, la concentración, la contradicción de poder, la concentración de poder, la censura de opiniones discrepantes no lo ha creado Trump. Trump es un síntoma, no la enfermedad. Sí, creo que Estados Unidos ya viene con problemas hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué argumento tan pobre de la inmigración? Estados Unidos desde su nacimiento ha tenido toneladas de inmigración. El problema sí es, como siempre, el acopio de poder de Trump. Bueno, sí, eso de la migración en realidad ayuda a crecer Estados Unidos, pero demasiada también puede traer problemas. Si entra mucha gente en un corto espacio de tiempo, se va entrando siempre de acuerdo a la necesidad, creo que ya no tiene ningún problema. Está interesante el planteamiento, pero comparar las invasiones bárbaras a Roma con la inmigración de Estados Unidos me hace ruido. Es alentador ver cómo canales como este demuestran el discernimiento y la capacidad. Bueno, estoy en desacuerdo con esa comparación. Su intervencionismo militar a nivel global es lo que ha desgastado sus recursos y le ha generado más enemigos innecesarios. Los argumentos para comparar los pueblos bárbaros a la inmigración no me parece convincente. Ese lugar lo ocupan los insurgentes de naciones de tercer mundo y potencias rivales como China. Quizás, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está cayendo realmente Estados Unidos como una potencia mundial, un gran imperio? A mí me parece que no. Que, bueno, creo que Estados Unidos está pasando por un reordenamiento interno de sus fuerzas políticas, económicas, así como el mundo está pasando desde la ascensión de China y de Rusia, que volvió a ceder, que estaba en baja en los años 90, pero con Putin volvió a ceder, y China también volvió a ceder después de los años 2010, algo así. Y bueno, y están haciendo frente a Estados Unidos, lo que llevó a un reordenamiento interno de Estados Unidos, que también está intentando cambiar su política y principalmente su economía. Creo que eso nomás, pero caché en Estados Unidos, creo que falta. Bueno, pone que pensás en los comentarios. Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.